Titanes es un modelo de coaching empresarial diseñado para acompañar a los empresarios a crecer su negocio de forma sostenible y que no dependa ni de los fundadores ni de los equipos para poder tener continuidad. Y que a la vez pueda tener las capacidades suficientes para hacer frente al mercado y dominar la industria en la que deciden competir. Estoy seguro que habrás escuchado muchos procesos y metodologías de cómo crecer un negocio, cómo crecer tu empresa. En el modelo de Titanes, lo que buscamos es que el crecimiento sea sostenible y sea de formas escalonadas, pero que también sea un crecimiento rentable y que se vea reflejado en el efectivo de tu negocio. Tú puedes crecer el ingreso, pero no necesariamente estar ganando dinero. Lo que buscamos es que este crecimiento sea importante en las diferentes etapas que tu negocio va a tener, pero que a la vez lo veas reflejado en el efectivo. Por otro lado, muchas empresas nacen siendo pequeños startups que dependen del fundador o los fundadores, empiezan a tener equipos de trabajo, empiezan a tener operaciones, clientes, etcétera, y van creciendo y pueden crecer mucho, pueden facturar millones de dólares, pero siguen dependiendo del o los fundadores y siguen dependiendo de estos equipos iniciales, en donde el conocimiento está en las personas y no está puesto en sistemas de trabajo que permitan que el negocio tenga continuidad en el tiempo para poder seguir creciendo, como lo mencionamos anteriormente. Y por último, cuando los sistemas no están adecuados para que ese crecimiento se dé y para que la empresa no dependa de las personas o de un pequeño grupo de personas, las dinámicas dentro de los equipos, la dinámica dentro de la operación puede volverse compleja y a la vez puede ser desmotivante y las personas dejan de disfrutar el proceso de crecer su negocio. Es por eso que Titanes lo que busca es que tu empresa crezca rentablemente generando liquidez, que sea un negocio autogestionable que no dependa de ti, de los fundadores o de un equipo, sino que tenga los sistemas de trabajo para poder seguir operando y que todos dentro de la organización disfrutemos el proceso. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos de una forma muy simple. Lo primero que buscamos es tener claridad. Claridad de cómo queremos competir, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer. Y entender los cambios que tenemos que realizar tanto en nosotros como líderes de la organización, como los cambios que tenemos que hacer a nivel de procesos de nuestros productos, de nuestros sistemas, para iniciar un proceso de transformación que posteriormente nos va a llevar a lograr los resultados. Todas las empresas en sus diferentes etapas pasan por algo que le llamamos la curva S. Y la curva S es cuando tú empiezas en una forma, imagínate la forma de una S. En esta parte de abajo de la curva, lo que estamos haciendo es empezar a aprovechar ciertas capacidades y espacio que tenemos de crecimiento con base a lo que hemos construido. La primera vez cuando iniciaste tu empresa o cuando la empresa a la que perteneces inició como un startup, tenía un grupo de capacidades que fue creciendo durante el tiempo y estas organizaciones en esta curva empiezan a crecer de una forma sostenida hasta que empieza a llegar un momento en donde este crecimiento que trae una inclinación de probablemente 45 grados se empieza a desacelerar y empieza a seguir creciendo, pero de una forma más lenta y empieza a ser una forma de una pequeña montaña. En ese momento, cuando se desacelera el crecimiento, muchas veces no es perceptible porque seguimos creciendo y seguimos emocionados de que nuestro negocio sigue teniendo más clientes, más productos, sigue siendo rentable, pero estamos perdiendo velocidad. Y eso es lo que quiere decir que si la curva continúa, vas a llegar a un momento en que el crecimiento se va a estancar, se va a volver plano y muy probablemente en el futuro tu empresa empieza a decrecer. Y ahí es en donde las empresas nos encontramos en problemas. ¿Cómo hacemos nosotros para abordar eso? Lo que tenemos que crear es, antes de que tú entres al proceso de desaceleración, tenemos que construir la siguiente curva para que puedas aprovechar el momento de la desaceleración, donde estás capitalizando todo lo que has logrado en el crecimiento anterior para poder subirte a la siguiente curva. En la etapa que estás en la parte más baja de la S, probablemente estás creando capacidades, estás invirtiendo para poder seguir creciendo tu negocio. La rentabilidad no es tanta. Conforme
se empieza a volver más inclinada la curva, empiezas a tener un momentum en donde quieres aprovecharlo y seguramente sigues invirtiendo. Pero en la parte de desaceleración de esa curva es en donde ya no estás invirtiendo tanto por estas capacidades que habías construido y es cuando empiezas a tener muchísimo más rentabilidad. Es en ese momento en donde muchas veces nos desenfocamos porque queremos aprovechar esa rentabilidad, pero no reinvertimos para poder crear la siguiente curva. Muchas empresas, antes de hacer la transición entre una curva y la siguiente, entran a algo que le llamamos el Valle de la Muerte. Y el Valle de la Muerte es una baja en la productividad durante un tiempo que puede ser peligroso si no está debidamente administrado. ¿Por qué baja la productividad? Porque probablemente tú estás invirtiendo recursos en nuevas capacidades que vas a poner al servicio de tu organización, al servicio de tus clientes, para dar nuevos productos, servicios, etc. Pero la organización debe aprender a aprovecharlos. Cuando tú empiezas a invertir, no necesariamente esa inversión empieza a dar resultados. ¿Cómo evitar caer en el Valle de la Muerte? Es planificar precisamente esa baja en la productividad y poder administrarla y saber que vas a aprovecharla, pero también adelantando esa curva, traslapando las dos curvas cuando estás aprovechando la rentabilidad de las capacidades actuales para poder invertir y aprender y madurar las nuevas capacidades que lo que van a hacer es crear nuevos mercados para que tú puedas atender otras industrias o la misma industria que estás atendiendo con capacidades diferentes. Ahora, las empresas en crecimiento que van a pasar de una curva a la siguiente se encuentran con 3 barreras que generalmente limitan el poder hacer esa transición, el poder hacer ese paso al siguiente nivel. La primera es contar con una infraestructura escalable. Y cuando hablamos de infraestructura escalable, nos hablamos de personas, de los equipos y hablamos de los sistemas y procesos con los que tú corres tu negocio. ¿Cuál es la mayor limitante en esto? Es que muchas veces los procesos o la forma de hacer las cosas, independientemente del tamaño del negocio, están en la cabeza de las personas. Y muchas veces también las estructuras no están diseñadas para que podamos absorber más clientes, más transacciones, más productos, etc. Entonces el crecimiento se ve limitado por las capacidades de infraestructura a nivel de organigrama, a nivel de personas, como a nivel de sistemas y procesos. La segunda es el enfoque al mercado que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer llegar al mercado nuestra oferta? Pero también cuáles son las variables en las que hemos decidido competir. Si nosotros estamos compitiendo solo por dar más, solo por mejorar precio, pero no estamos mejorando las capacidades o no estamos creando nuevas variables dentro del mapa del mercado, muy probablemente vamos a caer en una guerra de precios que lo único que hace es que desangra nuestra rentabilidad. Lo que vamos a buscar en nuestro modelo es que tú puedas tener tu propio modelo de variables en el que atiendes el mercado como lo decides hacer en la industria que has decidido participar. Y por último, la tercera barrera es el liderazgo. Muchas veces el mismo fundador es el cuello de botella de su negocio, o los fundadores, o el equipo de liderazgo, o las primeras personas que empezaron a trabajar con el negocio, que son las que saben cómo se hace el proceso, las que saben cómo atender al cliente, las que conocen a los clientes, etc. Son los que se vuelven esos cuellos de botella que no permiten que el negocio crezca. La forma de trabajar con este liderazgo es que estas mismas personas, desde los fundadores y los equipos que están dirigiendo la operación, puedan delegar efectivamente en nuevos equipos y puedan tener herramientas para predecir lo que va a pasar en los siguientes meses, en los siguientes años, de cara a poder crecer el negocio con base a las capacidades que estamos construyendo. Algo fundamental que tiene que tener tu negocio es predictibilidad. Y la predictibilidad se logra a través de ver hacia futuro. Pero esa misma predictibilidad, el liderazgo de la organización debe convertirlas en procesos de delegar a otras personas dentro de la organización ese crecimiento. Esta barrera es muy comúnmente encontrada y cuando no se supera adecuadamente, los negocios se estancan. Así que vamos a trabajar en nuestro modelo estas 3 barreras para que tú puedas crecer tu negocio
rentablemente generando liquidez, que tu negocio sea autogestionable y que todas las personas dentro de la organización disfruten el proceso de correr tu negocio. El modelo tiene 3 enfoques principales. El primero es el de empresa. La empresa es la organización, es en donde vamos a trabajar para poder dar nuestros productos y servicios a nuestros clientes. Y para eso es importante definir la estrategia de nuestro negocio, esa estrategia llevarla a la ejecución y que la ejecución se vea reflejado en el crecimiento del efectivo de tu empresa. El segundo enfoque que tenemos es el de sistema. Las organizaciones somos sistémicas. Cuando hablamos de sistemas no estamos hablando de software, estamos hablando de la dinámica que toda organización tiene. Y la dinámica de una organización está regida por la cultura de la empresa. Entonces entramos a revisar tu cultura, a diseñar tu cultura, para que luego los subsistemas de tu empresa, que son los equipos de trabajo de las diferentes áreas de tu organización, puedan alinearse y tener una cultura de accountability, de hacer que las cosas pasen. Y por último, el individuo, las personas, empezando desde los fundadores a los niveles intermedios y todo el resto de la operación. Lo que hacemos en este enfoque de individuo es entender cuáles son las fortalezas de las personas con las que trabajamos y poder aprovechar al máximo sus fortalezas y poder administrar las áreas donde no somos tan fuertes como miembros de la organización. Hay muchos modelos en los que buscan decir que las personas trabajen en sus debilidades y que desarrollen y fortalezcan sus debilidades. Nosotros no creemos en eso. Lo que nosotros creemos es que las personas tienen un área de competencia, tienen habilidades únicas que agregan mucho valor al negocio y las otras áreas en donde somos fuertes las podemos administrar. ¿Cómo hacemos eso? Entendiendo la personalidad, entendiendo la forma en la que tomamos decisiones y entendiendo en las áreas en donde somos fuertes. Estos 3 componentes del modelo juntos es lo que hacen cumplir los objetivos del modelo de Titanes. Cuando hablamos de empresa, hablamos de estrategia. Estrategia es escoger a qué le voy a decir sí, a qué le voy a decir no, cómo voy a competir. Y de esta parte de pensamiento estratégico lo basamos en el framework de Scaling Up, que es la metodología base de todo nuestro programa. Scaling Up es un modelo de crecimiento empresarial desarrollado por Bernd Harnisch, en el que toda empresa en crecimiento toma decisiones en 4 áreas fundamentales. La primera es la de personas, equipo, tener a las personas correctas en los puestos correctos haciendo las cosas correctas, el enfoque hacia el cliente y el enfoque hacia los accionistas. El segundo tiene que ver con estrategia, que es todo este mapa del mercado, cómo vamos a competir, en donde vamos a trabajar en entender ese tipo de variables en las que te vas a diferenciar, trayendo muchos más modelos de pensamiento estratégico. Y por supuesto, todo este pensamiento estratégico lo tenemos que llevar a la ejecución. Tenemos que hacer que las cosas pasen. Muchas empresas saben qué quieren hacer, saben cómo diferenciarse, incluso tienen unas ideas espectaculares de cómo poder competir sin que tengan que caer en el modelo de precios, pero muchas veces se quedan en que no ejecutan porque los absorbe el día a día. Lo que vamos a hacer en nuestro modelo es que tú puedas tener herramientas para poder llevar ese pensamiento estratégico a la realidad. Y por último, todo tiene que verse reflejado en el efectivo, que es en donde tu empresa va a tener muchas más fuentes para poder seguir financiando tu crecimiento. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de la cultura organizacional. La cultura está basada en los valores fundamentales de la empresa, el propósito. Está sostenida sobre las creencias y supuestos de nuestra organización. Y tenemos cultura tanto a nivel de la intención estratégica, cómo atendemos al cliente, cómo colaboramos, cómo coordinamos acciones entre las diferentes áreas. Esa cultura hay que pulirla, hay que seguirla desarrollando con base a lo que nosotros queremos construir de nuestro negocio para que posteriormente nuestros equipos de trabajo, los diferentes equipos en las unidades en las que nosotros atendemos la organización, sean integrados y cohesivos y puedan dar ejecución a lo que hemos definido a nivel de empresa.
Cuando trabajamos en estas dos áreas, empresa y sistema, es que logramos que la empresa crezca rentablemente generando liquidez. Porque vamos a poder hacer el traslape de las dos curvas S que te había explicado anteriormente, para que no caigas en el Valle de la Muerte, o si entras al Valle de la Muerte sea planificado y salgas de él, y no como muchas empresas que no logran pasar o que se quedan estancadas. Lo que vamos a buscar con sistema y con empresa es ese crecimiento. Ahora, cuando hablamos de empresa e individuo, juntamos estas dos partes, es en donde estamos trabajando en que la organización sea autogestionable, es decir, que no dependa de una persona. Vamos a aprovechar las fortalezas, vamos a aprovechar las habilidades únicas de cada uno de los miembros para construir los sistemas de trabajo y posteriormente hacer que nuestro negocio siga escalando sin depender de un individuo o de un grupo de individuos dentro de la organización. Sin embargo, todas las personas vamos a aprovechar sus talentos, lo que saben hacer muy bien, para que agreguen valor dentro de la organización. Y cuando está bien desarrollada la parte de cultura, está clara, las personas que trabajan dentro de la organización están alineadas a la cultura que queremos construir, los equipos son integrados y cohesivos, y los individuos están en donde agregan más valor a la organización. Cuando se dan esos dos elementos, es cuando todo el mundo empieza a disfrutar el proceso de correr el negocio. Porque todos estamos dentro de una cultura, dentro de un sistema que me permite crecer, que me permite poner mis fortalezas a disposición de la organización para agregar valor. Y eso es extremadamente satisfactorio para cada uno de los miembros del equipo. Y por otro lado, los otros miembros de la organización que han venido siendo cuello de botella, que en ese proceso desgastante de que todo pasa por ellos, etcétera, empiezan a liberar tiempo para también dedicarse a lo que son buenos, a agregar valor a la organización en sus habilidades únicas. Y con este modelo, con estos tres enfoques, es que el modelo de coaching de Titanes lo que hace es que te acompaña a que tu negocio crezca rentablemente generando liquidez, que tu empresa sea autogestionable y que todos disfrutemos el proceso de correr nuestros negocios. Tenemos tres formas de aplicar el modelo de Titanes a tu negocio. Esto lo hacemos a través de tres programas diferentes dependiendo el momento en que tu organización esté, tu equipo de liderazgo y el resto de la organización, y cómo estás en las diferentes etapas de crecimiento. El primero se llama Titanes Founders o CEOs y está dirigido específicamente a fundadores o CEOs de empresas que aún no cuentan con un equipo gerencial suficientemente robusto en quien ellos puedan delegar para poder liberar tiempo y seguir enfocándose en la estrategia del negocio, sino que deben construir este equipo y deben seguir desarrollando la sinergia de crecimiento. El segundo programa es Titanes Company. Son empresas en donde ya cuentas con un CEO, que sea el fundador o uno de los fundadores o alguien contratado. Hay un equipo gerencial para cada una de las áreas importantes del proceso de negocio. Y esta organización ya tiene un tamaño mediano a grande en donde necesita poder definir cómo va a competir para llegar al siguiente nivel. Y el tercero es Titanes Enterprise, en donde empresas grandes ya tienen varios equipos de liderazgo de diferentes niveles, está compitiendo en industrias en donde necesita diferenciarse para poder ganar y dominar la industria a la que pertenece, y trabajamos directamente con este equipo en cómo lograrlo. Ahora, ¿cómo saber si tu empresa es para Founders, Company o Enterprise? Lo primero que hacemos es tener un descubrimiento, una llamada de descubrimiento de tu organización para entender en qué momento estás y si el programa encaja en lo que tú estás buscando. Puede ser que no. Y si no es el momento para ti, para alguno de los programas, te lo vamos a decir en esa llamada y te vamos a recomendar otros recursos o incluso otros colegas que puedan acompañarte para lo que tú necesitas. Pero si el programa es para ti y para el momento que estás viviendo en tu empresa y que te va a ayudar a lograr tu objetivo, definimos una etapa de arranque en la que te vamos a preparar para poder aprovechar al máximo el programa. El programa no tiene límite de tiempo,
Tenemos empresas que son clientes nuestros trabajando nuestro modelo desde el 2012, como hay empresas que trabajan con nosotros 1 año, 2 años, 3 años. Lo que sí te podemos garantizar es que si tú sientes que nuestro programa ya no te agrega valor, puedes cancelar en cualquier momento. Ya sea en el mes 1, en el mes 36. Tú decides en qué momento puedes salir. Tú no estás amarrado a ningún contrato ni debes quedarte en nuestro programa. Nuestra recomendación es que por lo menos le des tiempo al proceso 1 año. En 1 año vas a ver cada vez resultados. Por supuesto que vas a ver resultados del primer trimestre. Pero dependiendo de lo que estás viviendo, cuando le das 12 meses para poder ver lo que tú has aplicado, te darás cuenta el valor que tiene las herramientas que aplicas y el trabajo que estás haciendo. Y si sientes que no te estamos agregando valor, tú no lo dices, por supuesto que vamos a tener una conversación contigo, si así estás de acuerdo, para entender por qué no te estamos agregando valor y definir cómo podemos seguir haciendo si es que existe la oportunidad. Porque nuestro trabajo dentro de los programas de Titanes es agregarte valor todos los meses. Así que te invito a agendar una llamada de exploración, conocer más en qué programa puedes participar y nos vemos en el próximo programa de Titanes.